Escucha bien lo que te voy a decir, porque la paz de tu hogar y la salvación de tu familia podrían depender de que entiendas esta verdad hoy mismo. Muchos creen que un espejo roto es simplemente una cuestión de mala suerte, una superstición de abuelas para asustar a los niños. Pero se equivocan terriblemente al subestimar el poder de los signos en el mundo espiritual. No se trata de 7 años de desgracia, se trata de algo mucho más oscuro y peligroso. Se trata de permitir que el desorden, la violencia y la fragmentación se instalen en la sala de tu casa. Cuando conservas objetos rotos, especialmente espejos que distorsionan la imagen de la creación de Dios, estás enviando un mensaje claro al mundo espiritual de que en tu hogar la dejadez y la ruptura son bienvenidas. Hoy voy a explicarte teológicamente por qué ese objeto fracturado puede ser la rendija por donde se cuela el demonio para destruir tu matrimonio y robarte la paz. Y te enseñaré cómo cerrar esas puertas definitivamente antes de que sea demasiado tarde. Antes de adentrarnos en las profundidades de este misterio y de enseñarte cómo cerrar esas puertas que quizás por ignorancia has dejado abiertas en tu propio hogar, te pido encarecidamente que hagas una pausa ahora mismo para unirte a esta comunidad de oración y batalla. Haz clic en el botón de suscribir y activa todas las notificaciones. No te lo pido por vanidad, sino por necesidad espiritual, porque en este canal estamos formando un ejército de familias que no están dispuestas a regalarle ni 1 milímetro de terreno al enemigo. Y necesito que recibas cada instrucción, cada homilía y cada advertencia que el Señor pone en mi corazón para ti. Si ya eres parte de esta familia, confirma tu asistencia en esta batalla, escribiendo ahora mismo en los comentarios la frase «Mi casa es territorio de Dios». Y dime desde qué ciudad o país estás blindando tu hogar hoy, para que sepa hasta dónde llega nuestra oración comunitaria. Ahora, entremos en materia, y quiero que abran bien los oídos y el corazón, porque lo que vamos a tratar hoy puede sonar escandaloso para la mentalidad moderna y racionalista que se burla de lo invisible. Cuando hablo de no tener espejos rotos o objetos fracturados en casa, sé que muchos de ustedes pensarán inmediatamente: «Padre, esos son cuentos de viejas, eso es superstición, yo no creo en la mala suerte». Y tienen razón. Nosotros los católicos no creemos en la suerte, creemos en la providencia. Y ciertamente no le tenemos miedo a un objeto inanimado por sí mismo. Sin embargo, y aquí está el gran error que cometen tantos cristianos tibios, olvidamos que somos seres compuestos de cuerpo y espíritu, y que Dios creó un mundo material que sirve de vehículo para realidades espirituales. Si el agua, el aceite y la sal pueden ser sacramentales, que portan la gracia de Dios cuando son bendecidos, ¿por qué les cuesta tanto entender que la materia también puede ser utilizada para lo contrario cuando está corrompida, descuidada o rota? La teología de la creación nos enseña que Dios es un Dios de orden, de belleza y de integridad. Él separó la luz de las tinieblas y puso cada cosa en su lugar, declarando que todo era bueno. El demonio, por el contrario, es el padre de la mentira y el príncipe del caos. Su nombre mismo en griego, diabolos, significa el que divide, el que fragmenta, el que rompe la unidad. Cuando tú permites que en tu casa, que debe ser un santuario doméstico, permanezcan espejos rotos, vidrios estrellados o muebles inservibles acumulando polvo y telarañas, no estás simplemente siendo desordenado.
Estás manifestando una realidad interior y estás creando una atmósfera propicia para la acción del maligno. Un espejo roto distorsiona la imagen, y recuerden que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, mantener un objeto que mutila y fragmenta el reflejo de la creación es, simbólicamente, un insulto a la integridad que Dios desea para tu vida. No es que el espejo tenga un poder mágico autónomo, es que tu dejadez, tu apego a lo roto y tu tolerancia con el deterioro son signos de una enfermedad espiritual llamada acidia o pereza espiritual, y esa actitud es la que abre el portal. El demonio se siente cómodo en la suciedad, en lo oscuro, en lo roto y en lo que ha perdido su propósito original, porque eso le recuerda la destrucción de la obra de Dios. Hoy vamos a desglosar esto teológicamente. Vamos a ver casos reales de cómo el desorden material fue el inicio de una infestación espiritual. Y, lo más importante, vamos a aprender a reclamar la belleza y el orden de nuestros hogares para expulsar toda influencia negativa. Miren, señores, vamos a poner las cartas sobre la mesa con una honestidad brutal, porque el tiempo apremia y el enemigo no descansa. Quiero que entiendan algo fundamental sobre la naturaleza de la batalla espiritual, antes de que pasemos a juzgar si un espejo roto es solo vidrio o algo más. La batalla espiritual no es como en las películas de Hollywood, con cabezas girando y levitaciones espectaculares cada 5 minutos. No, la verdadera guerra es silenciosa, es atmosférica y se juega en el terreno de lo cotidiano, en lo que toleramos día tras día bajo nuestro propio techo. El demonio es un ser legalista. Conoce las leyes espirituales mejor que cualquier teólogo y sabe que no puede entrar donde no se le invita o donde no hay una correspondencia con su naturaleza. Dios es belleza, Dios es unidad, Dios es integridad. Por lo tanto, Satanás es fealdad, es división, es ruptura. Cuando tú permites que un espejo roto permanezca colgado en el pasillo de tu casa o guardado en el fondo de un cajón por si acaso sirve para algo, estás manteniendo un objeto que resuena con la vibración del enemigo. No es que el vidrio tenga un demonio adentro, no sean infantiles. Es que la presencia de ese objeto roto es un monumento a la dejadez y una afirmación visual constante de que en esa casa algo está quebrado. Cada vez que pasas por delante y ves tu rostro dividido en 3 o 4 pedazos por la grieta, tu subconsciente recibe el mensaje: estoy roto, mi vida es un desastre, no merezco cosas dignas. Y ese pensamiento, mis queridos hermanos, es la semilla que el maligno riega para destruir tu autoestima y, consecuentemente, tu capacidad de amar a tu familia. Recuerdo con una claridad dolorosa el caso de una pareja que vino a verme hace unos años. Llamémoslos Roberto y Claudia para proteger su identidad, aunque su historia es la historia de miles de matrimonios que se están hundiendo ahora mismo. Eran una pareja joven. Llevaban apenas 5 años de casados. Pero cuando entraron a mi oficina, el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática de rencor y cansancio. Se sentaron en extremos opuestos del sofá. Ni siquiera se miraban. Claudia lloraba en silencio, con esa desesperanza de quien ya ha intentado todo. Y Roberto miraba al suelo con los puños apretados, lleno de ira contenida. Me contaron que en su casa las peleas habían escalado de simples discusiones por el presupuesto a gritos desgarradores, insultos que jamás pensaron decirse y una frialdad en la cama que parecía hielo seco. Me decían: «Padre, no sabemos qué pasa.
Nos amamos, pero en cuanto cruzamos la puerta de la casa, nos transformamos en monstruos. Hay una sombra allí dentro. Empecé a indagar, no solo sobre su vida de oración, que era escasa, sino sobre el estado físico de su hogar. Les pregunté cómo estaba su casa, si había orden, si había limpieza. Roberto, con un tono defensivo, me confesó que la casa era un caos, que no tenían tiempo, que trabajaban mucho. Pero luego, Claudia mencionó un detalle que me heló la sangre por la precisión simbólica que tenía. Me dijo que en la entrada, justo frente a la puerta principal, tenían un espejo grande, de cuerpo entero, que se había rajado hacía más de 6 meses, cuando dieron un portazo durante una discusión. La grieta cruzaba el espejo de esquina a esquina, como una cicatriz gigante. «No lo hemos quitado», dijo ella, «porque es caro reponerlo, y todavía se puede uno mirar si esquiva la raya. Ahí estaba. Miren la trampa mortal. Todavía se puede uno mirar si esquiva la raya». Esa frase resume la mediocridad espiritual que nos está matando. Se acostumbraron a verse rotos. Se acostumbraron a entrar a su refugio sagrado, su hogar, y ser recibidos inmediatamente por una imagen fracturada de sí mismos. Les expliqué, con la misma firmeza con la que les hablo a ustedes ahora, que ese espejo se había convertido en un sacramental satánico. Entiéndanme bien. Así como el agua bendita es un sacramental que dispone a la gracia, ese objeto, fruto de la ira, el portazo y mantenido por la pereza, no cambiarlo, se había convertido en un ancla de maldición. Estaba consagrando la ruptura en la entrada de su casa. ¿Cómo pretenden tener un matrimonio unido si el símbolo que preside su hogar es la división? Les dije que el demonio de la discordia se alimenta de esa aceptación del caos. El desorden externo es siempre, y escúchenme bien, siempre un reflejo del desorden interno. Si tú tienes espejos rotos, relojes parados, sillas cojas y basura acumulada, le estás diciendo a Dios: «Señor, no me importa tu creación, no me importa la dignidad que me diste». Y donde no hay dignidad, el demonio se sienta a la mesa como si fuera el dueño. Es vital que comprendan la teología del cuerpo y de la materia aquí. Nosotros no somos ángeles, somos seres encarnados. Lo que ven nuestros ojos afecta nuestra alma. Santo Tomás de Aquino hablaba de la importancia de la belleza y la integridad para elevar el espíritu hacia Dios. Cuando tu entorno visual está dañado, tu espíritu se deprime, baja la guardia. Y en esa baja vibración espiritual, si me permiten el término moderno, es donde las tentaciones encuentran terreno fértil. Roberto y Claudia no se daban cuenta de que cada vez que pasaban frente a ese espejo, revivían inconscientemente el momento del portazo, el momento de la ira. El objeto se convirtió en un memorial del pecado. Y el diablo es el acusador. Le encanta que tengas memoriales de tus pecados expuestos en la sala. «Mira lo que hicieron», les susurraba el enemigo cada día. «Mira cómo está su amor, roto, igual que este vidrio». Y ellos, en su ignorancia, asentían y aceptaban esa mentira como su realidad. Antes de seguir con lo que sucedió después con esta pareja y cómo la limpieza física desató la liberación espiritual, quiero hacerte una pregunta directa, mirándote a los ojos a través de esta pantalla. ¿Qué hay en tu casa ahora mismo que está roto y que te has negado a tirar? ¿Hay algún espejo fracturado en tu baño, en tu cartera, en tu habitación? Si la respuesta es sí, quiero que sientas una santa incomodidad ahora mismo. No es casualidad que estés viendo este video.
Es el Espíritu Santo sacudiéndote para decirte: hijo, hija, mereces completitud, no pedazos. Aprovecho este momento para pedirles algo muy importante. Quiero que escriban ahora mismo en los comentarios la palabra restauración. Escríbanlo con fe, como un decreto de que hoy comienza el proceso de sanar no solo tu casa física, sino tu casa interior. Al escribirlo, te estás comprometiendo públicamente ante esta comunidad a no tolerar más lo roto en tu vida. Quiero ver miles de comentarios diciendo restauración, para saber que este ejército está despierto. Porque lo que voy a contarles a continuación sobre cómo el mal utiliza estos portales de desorden para invocar espíritus de ruina económica y enfermedad es algo que muy pocos sacerdotes se atreven a tocar por miedo a parecer exagerados. Pero la experiencia en el confesionario y en los procesos de liberación no miente. El espejo roto es solo la punta del iceberg. Debajo de esa superficie de vidrio astillado se esconde una dinámica espiritual perversa que succiona la energía vital de la familia, provocando un cansancio crónico que los médicos no pueden explicar y una tristeza que ninguna pastilla puede curar. Es el peso de la muerte de las cosas, acumulada en el lugar donde debería reinar la vida. Piensen en el Templo de Jerusalén. ¿Creen ustedes que los sacerdotes del Antiguo Testamento habrían permitido una lámpara rota o una mesa coja en el lugar santísimo? Jamás. Habrían temido caer fulminados por la gloria de Dios. Porque lo sagrado exige excelencia. Y San Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por extensión, la familia es la iglesia doméstica. Entonces, ¿por qué tratamos nuestra iglesia doméstica como si fuera un basurero? ¿Por qué le ofrecemos a nuestra familia, que es lo más sagrado que tenemos después de Dios, un entorno visual de decadencia? Esa incoherencia es una brecha en la muralla. Y por esa brecha, mis amigos, se cuela el humo de Satanás. Roberto me miraba con ojos desorbitados cuando le explicaba esto, empezando a conectar los puntos. Se dio cuenta de que su apatía por arreglar la casa era el mismo demonio de apatía que le impedía arreglar su relación con Claudia, que le impedía pedir perdón, que le impedía ser el sacerdote de su hogar. El espejo roto era el síntoma. La enfermedad era la desconexión con la gracia de Dios, que es orden y amor. Y esa enfermedad, si no se trata, es mortal. Continuando con la historia de Roberto y Claudia, lo que sucedió esa noche después de que salieron de mi oficina es la prueba irrefutable de que no estamos hablando de decoración de interiores, sino de una guerra territorial. Ellos llegaron a su casa decididos, con el fuego de la convicción que el Espíritu Santo les había encendido durante nuestra charla. Vamos a tirar ese espejo ahora mismo, me había prometido Roberto. Pero escúchenme bien, porque aquí es donde la serpiente muestra los colmillos. El mal nunca entrega un territorio sin pelear. Cuando llegaron frente al espejo roto, ese objeto que habían ignorado por meses, de repente cobró un valor absurdo e irracional. Roberto me contó después que, al ir a descolgarlo, le asaltó un pensamiento intrusivo, una voz mental que no era la suya. Pero si nos costó carísimo, es un marco italiano. No podemos tirar dinero así. Mejor lo llevamos a reparar algún día. Y Claudia, por su parte, sintió una oleada de miedo supersticioso. ¿Y si al moverlo se rompe más y nos cae una maldición peor? Fíjense en la astucia del demonio. Primero usa la avaricia, el costo del marco, y luego usa el miedo, la superstición,
para paralizar la acción liberadora. Se quedaron parados frente al espejo, discutiendo de nuevo, a punto de dejarlo ahí otra noche más. Esto, mis queridos hermanos, es lo que yo llamo la parálisis de la posesión. No me refiero a una posesión diabólica de película, sino a la posesión que las cosas tienen sobre nosotros. Cuando tú no eres capaz de tirar algo que sabes que está mal, que está roto, que es feo y que te hace daño, tú no eres el dueño de ese objeto. Ese objeto es tu dueño. Y detrás de ese apego enfermizo hay un espíritu de miseria y de estancamiento que te susurra: no mereces nada mejor. Confórmate con la basura. Pero gracias a Dios, Roberto recordó una frase que les dije: la obediencia a Dios vale más que cualquier marco italiano. Respiró hondo, tomó un martillo y con cuidado pero con determinación, desmontó el espejo, lo metió en una bolsa negra y lo sacó inmediatamente a la basura de la calle. No esperó a mañana. Y aquí viene el misterio espiritual. En el momento en que ese objeto salió de la propiedad, en el momento en que excomulgaron el desorden de su casa, ambos sintieron literalmente como si la presión atmosférica de la sala hubiera cambiado. Claudia me dijo: «Padre, fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba años cerrada con olor a humedad». Esa noche durmieron abrazados por primera vez en meses. ¿Magia? No. Jerarquía espiritual. Al expulsar el símbolo de la ruptura, retomaron la autoridad sobre su hogar. Y esto nos lleva a una realidad bíblica que muchos católicos ignoran y que explica por qué tantas familias viven en una derrota constante, plagadas de enfermedades raras, deudas que nunca terminan y una mala racha que dura décadas. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Josué, capítulo 7. Allí se narra la historia de Acán. El pueblo de Israel venía de una victoria aplastante en Jericó, protegidos por la mano poderosa de Dios. Pero en la siguiente batalla, contra una ciudad pequeña llamada Jai, sufrieron una derrota humillante. Josué se rasgó las vestiduras y le reclamó a Dios: ¿por qué nos has abandonado? Y la respuesta de Dios fue terrorífica y clara: Israel ha pecado, han tomado del anatema. Acán había guardado en su tienda objetos consagrados a la destrucción, cosas que Dios había prohibido. Analicen esto con lupa teológica. Un solo hombre, Acán, guardó objetos prohibidos, cosas que debían ser destruidas, debajo de su tienda, ocultos en la tierra. Y por culpa de ese secreto material, de esa desobediencia oculta en un objeto físico, toda la nación perdió la protección de Dios y hombres murieron en batalla. Si esto pasó con el pueblo elegido, ¿qué te hace pensar que tú puedes tener objetos anatemas en tu casa sin sufrir consecuencias? Y un espejo roto, o cualquier objeto que celebre la destrucción y la fealdad, actúa como un pequeño anatema en tu hogar cristiano. En Deuteronomio 7:26, la palabra es tajante: no meterás abominación en tu casa, para que no seas anatema como ella. Cuando tú conservas lo roto, te haces uno con la ruptura. Abres una legalidad. El demonio es un abogado acusador. Él se presenta ante el trono de Dios y dice: Señor, esta familia te reza a ti, pero en su casa guardan mis símbolos, guardan el caos, guardan la suciedad, guardan la ruptura. Por lo tanto, tengo derecho legal a molestarlos, a quitarles la paz, porque su entorno refleja mi reino, no el tuyo. Y Dios, que es justo, no puede violar nuestra libertad. Si nosotros elegimos convivir con el desorden, Él respeta esa elección y retira su protección especial.
dejándonos a merced de las consecuencias naturales y preternaturales de nuestra dejadez. No se trata solo de espejos. Esto aplica a toda la teología de las cosas en tu hogar. Piensen en esa vajilla despostillada, esas tazas que tienen el borde roto y que sigues usando para servir el café a tu esposo o a tus hijos. ¿Qué tiene de malo, padre? Todavía sirven para beber. Tiene todo de malo. Estás ofreciendo a tu familia, que es imagen de Dios, un recipiente herido, un recipiente peligroso que corta, un recipiente incompleto. Les estás diciendo subliminalmente, ustedes no valen lo suficiente para que yo compre una taza nueva de $2. Y espiritualmente, estás alimentando el espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza no es la virtud franciscana de la austeridad. La austeridad es digna, limpia y ordenada. El espíritu de pobreza es una mentalidad demoníaca de carencia, de miedo al futuro, de creer que Dios no es un padre proveedor. Cuando acumulas cosas rotas, por si acaso, estás declarando con tus actos: Dios no me va a ayudar en el futuro, así que mejor guardo esta basura. Es un insulto a la divina providencia. Y donde no hay fe en la providencia, entra la angustia, entra la ansiedad y entra la ruina económica. He visto casas de millonarios que están llenas de basura dorada, objetos rotos que no tiran por apego, y viven en una miseria espiritual espantosa. Y he visto casas humildes, de gente pobre, donde no hay ni un solo plato roto, donde todo brilla de limpio, donde si algo se rompe se arregla o se tira, y allí se respira la paz del cielo y nunca falta el pan. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo muy serio, porque siento que el Señor está tocando corazones ahora mismo. ¿Alguna vez has sentido que, por más que trabajas, el dinero se te va como agua entre las manos? ¿O que apenas arreglas una cosa en la casa, se rompe otra, como si hubiera una maldición de deterioro sobre tus bienes? Si has sentido esa pesadez, esa sensación de que todo se echa a perder a tu alrededor, quiero que lo escribas en los comentarios. Pon: rompo con la ruina. Hazlo como un acto de fe, porque ese ciclo de deterioro constante no es normal, no es así es la vida. Es un síntoma de que hay puertas abiertas. Puede ser un espejo roto, puede ser un reloj parado, que simboliza la muerte del tiempo y detiene el avance de los proyectos. O pueden ser regalos de antiguas parejas con las que tuviste relaciones pecaminosas. Todos estos son ganchos que el enemigo usa para anclarse en tu realidad física. Volviendo al tema de los espejos, hay una razón más profunda por la cual son peligrosos cuando están fracturados. El espejo tiene una función simbólica de verdad. Nos muestra quiénes somos. San Pablo dice en 1 Corintios 13 que ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. El espejo es un umbral de percepción. En el ocultismo y en la brujería, que es real y existe aunque no queramos verla, los espejos se utilizan para adivinación y para proyectar energías. Si un brujo usa un espejo para el mal, ¿cuánto más nosotros debemos tener cuidado con el estado de los nuestros? Un espejo roto fragmenta la luz, y Cristo es la luz del mundo. Cuando la luz entra en tu casa y golpea ese espejo roto, se dispersa de manera caótica. No hay reflexión pura. Teológicamente, estás impidiendo que la luz se refleje íntegramente en tu morada. Estás creando un vórtice de distorsión. Y donde la verdad se distorsiona, nace el conflicto.
¿No les ha pasado que en las casas más desordenadas y llenas de cosas rotas es donde hay más malentendidos? Yo no dije eso. Tú me miraste mal. No me entiendes. Es la distorsión reinando en las relaciones. El espejo roto en la pared es el director de orquesta de esa sinfonía de malentendidos. Y no me vengan con que es una antigüedad. La antigüedad no justifica la fealdad ni el peligro. Si tienes una antigüedad rota, restáurala. Paga lo que tengas que pagar para dejarla íntegra. Y si no tienes el dinero o no vale la pena, deshazte de ella. Ofrécela como un sacrificio a Dios por el orden de tu familia. Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a Isaac, lo que más amaba, para demostrar su fidelidad. Tú, a veces no estás dispuesto a sacrificar un jarrón viejo o un espejo agrietado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Si tu tesoro es un montón de cachivaches inservibles, tu corazón está en la basura, y un corazón en la basura no puede elevarse a Dios. Es duro lo que digo, lo sé. A veces me dicen, Padre Ángel, usted es muy drástico. Claro que soy drástico, porque el cáncer se corta con bisturí, no con caricias, y el desorden espiritual es un cáncer que hace metástasis. Empieza con un espejo roto y termina con una familia rota. Empieza con tolerar la fealdad física y termina con tolerar el pecado moral. Todo está conectado. Señores, profundicemos en esto, porque no quiero que nadie se vaya hoy con dudas o pensando que estamos exagerando. La batalla espiritual, como les dije, es legalista. El demonio busca derechos legales para oprimir una familia. ¿Saben cuál es uno de los derechos legales más fuertes que le entregamos? El apego al pasado doloroso. Y aquí es donde el espejo roto deja de ser solo un vidrio y se convierte en un ancla emocional demoníaca. He conocido a tantas, pero tantas mujeres y hombres que guardan objetos rotos porque tienen valor sentimental. ¡Qué barbaridad! Analicemos esa frase. Valor sentimental. ¿Qué sentimiento estás valorando? Si el espejo se rompió el día que tu marido te gritó, o se rompió en una mudanza traumática, o simplemente se fue deteriorando con el abandono, el sentimiento asociado a ese objeto es de tristeza, de pérdida, de descuido. Al guardarlo, estás idolatrando tu propio dolor. Estás construyendo un altar a tus heridas en lugar de construir un altar a la divina misericordia que hace nuevas todas las cosas. Y el demonio, que es un experto en atarte al ayer para que no vivas el hoy de Dios, usa esos objetos como cadenas. Mientras tengas el recordatorio físico de la ruptura, tu corazón difícilmente sanará por completo. Es como querer que cicatrice una herida mientras te la sigues rascando con un vidrio sucio todos los días. Déjenme contarles sobre Doña Teresa, una mujer de fe, de misa diaria, rosario en mano, una abuelita que todos querrían tener. Pero Teresa tenía un problema grave. Sus nietos no querían ir a su casa, y sus hijos se sentían asfixiados cada vez que la visitaban. Ella venía a mí llorando, preguntándose por qué sentía tanta soledad si ella rezaba tanto. Un día fui a bendecir su casa. Apenas entré, entendí todo. No era una casa, era un mausoleo. Estaba llena de cosas, abarrotada de recuerdos, y entre esos recuerdos, una cantidad impresionante de objetos dañados. Relojes que no marcaban la hora desde 1990, figuras de porcelana de santos sin cabeza o sin manos pegadas con pegamento barato, y en su habitación un tocador antiguo precioso
pero con el espejo completamente velado, manchado por la humedad y con una grieta en la esquina inferior. «Es que era de mi madre», me dijo con voz temblorosa cuando le señalé el espejo. «No puedo tirarlo, sería como tirarla a ella. Ahí está el engaño». El diablo le había hecho creer que honrar a su madre significaba vivir rodeada de decadencia. Le expliqué con mucho amor, pero con firmeza. «Teresa, tu madre está en la presencia de Dios, esperando que tú seas feliz. Este espejo podrido no es tu madre. Este espejo es muerte. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos». Esa acumulación de lo roto generaba una atmósfera espiritual de estancamiento. El Espíritu Santo es movimiento, es viento, es río de agua viva. Donde hay acumulación de trastos viejos y rotos, el aire no circula. La energía, entendida como la gracia vital de la creación, se estanca. Y en el agua estancada es donde se crían los parásitos. Espiritualmente pasa igual. En esa casa se sentía una opresión, una pesadez que te daba sueño, que te quitaba las ganas de luchar. Sus nietos, que son vida pura, rechazaban instintivamente ese ambiente de muerte. Los niños son muy sensibles a las realidades espirituales. Ellos saben dónde hay luz y dónde hay sombra. Al obligar a Teresa a deshacerse de esas cosas, a tirar los santos rotos, que por cierto, una imagen sagrada rota debe ser quemada o enterrada con respeto, pero no exhibida mutilada, porque es una falta de respeto al santo que representa. Ella sintió un dolor físico, como un desgarro. Era el desapego, pero a la semana siguiente, la luz entró en esa casa. Pintó las paredes, puso un espejo nuevo y sencillo, y de repente la casa respiró. Sus nietos volvieron. ¿Milagro? No, orden. San Agustín definía la paz como la tranquilidad del orden. Si no hay orden en tu entorno material, no puedes tener paz interior. Y sin paz interior, la oración no fluye, se estanca en el techo. Antes de seguir, quiero hacer una pausa vital aquí. Sé que mientras hablo, muchos de ustedes están visualizando ese objeto en su casa, ese espejo, esa silla, ese cuadro roto. Y el tentador les está diciendo, «No es para tanto, el padre exagera, lo arreglaré mañana». No, no lo vas a arreglar mañana porque llevas 3 años diciendo lo mismo. La postergación es el lenguaje del infierno. Mañana es el día que nunca llega para los condenados. La acción es hoy. Quiero que escriban en los comentarios, para romper esa parálisis, la frase «Dios es orden». Escríbanlo para recordarle a su subconsciente y al enemigo que su casa pertenece al reino del orden y no al reino del caos. Al escribir «Dios es orden», estás invocando la naturaleza divina sobre el caos de tu hogar. Hazlo ahora. No seas espectador pasivo de tu propia liberación. Sigamos con la teología del espejo y la familia. Hay un aspecto aún más siniestro en conservar espejos rotos que tiene que ver con la identidad de los hijos. Los niños se miran en sus padres y en su hogar para saber quiénes son. Si el entorno que les das está fragmentado, ellos crecen con una identidad fragmentada. He visto casos de adolescentes rebeldes, metidos en drogas o en promiscuidad, que venían de hogares donde la dejadez era la norma. ¿Saben qué me decían? «Padre, en mi casa todo da igual. Si se rompe algo, ahí se queda. A nadie le importa nada». Así que yo sentía que yo tampoco importaba. Miren la conexión. La tolerancia con lo roto le enseñó a ese joven que el deterioro es aceptable. Y cuando salió al mundo y el pecado lo rompió a él, pensó que era normal quedarse roto, que no valía la pena repararse con la confesión
o el cambio de vida. Padres de familia, despierten. El estado de su casa es la primera catequesis que reciben sus hijos. Antes de que les hablen de la Trinidad o de la Eucaristía, ellos leen el Evangelio en cómo cuidan ustedes los dones de Dios. Si cuidas tu casa con amor, les enseñas que Dios es bello y cuida de nosotros. Si tu casa es un almacén de espejos rotos y muebles cojos, les enseñas que Dios es lejano y que la vida es una derrota lenta y sucia. Y no quiero dejar pasar el tema de la pobreza. Muchos me dicen: «Padre, es que somos pobres, no podemos comprar cosas nuevas». Cuidado. La pobreza no es excusa para la suciedad ni para la dejadez. Conozco casas de cartón y lámina, donde el piso de tierra está barrido impecablemente, donde no hay ni un vaso roto, donde la poca ropa que tienen está remendada con dignidad y amor. Y en esas casas habita Dios con una potencia increíble. Y conozco mansiones en las zonas más ricas de la ciudad, donde los espejos biselados de $1000 tienen esquinas astilladas y a nadie le importa, donde hay un desorden moral y físico nauseabundo. No es cuestión de dinero, es cuestión de dignidad. Jesús nació en un pesebre, sí, pero estoy seguro de que la Virgen María, la mujer más perfecta y ordenada de la historia, transformó esa cueva en un palacio de limpieza y orden con sus propias manos para recibir al Hijo de Dios. Ella no habría tolerado un objeto peligroso o sucio cerca del niño. Ustedes tienen al niño Jesús en sus corazones y en sus hijos. ¿Cómo se atreven a rodearlo de peligros y de fealdad? El espíritu de miseria se aprovecha de la excusa económica para mantenerte atado. Como soy pobre, tengo cosas rotas. No, como toleras cosas rotas, sigues atrayendo miseria. Rompe el ciclo. Es preferible no tener espejo y peinarse con el reflejo de una ventana limpia, que tener un espejo roto que invoca maldición. Además, hay algo misterioso en los espejos rotos y la multiplicación de los problemas. Un espejo íntegro te da una imagen. Un espejo roto te da 5, 10, 20 imágenes de lo mismo. Espiritualmente, esto simboliza la fragmentación de la mente. La ansiedad, el estrés, la locura son formas de fragmentación mental. Cuando no puedes concentrarte, cuando tienes 1000 preocupaciones que te atacan a la vez, eso es un efecto espejo roto en tu psique. ¿Y adivinen qué? Vivir rodeado de fragmentación visual alimenta esa ansiedad. Llegas a casa buscando paz, y tu cerebro tiene que procesar grietas, manchas, roturas. Es un microestrés constante que agota tus reservas nerviosas. Y cuando estás agotado, no tienes fuerza para rezar, no tienes paciencia para tu esposo, y caes en la ira. ¿Ven cómo el círculo se cierra? El diablo no necesita poseerte con ojos en blanco. Le basta con cansarte, con drenarte la energía a través del desorden para que tú solo te alejes de Dios por puro agotamiento. Es una estrategia militar de desgaste. Y tú le estás dando las armas al enemigo al no tirar esa basura hoy mismo. Recuerden el pasaje evangélico de la mujer que rompió el frasco de alabastro para ungir a Jesús. Ella rompió el frasco completamente para derramar todo el perfume. No guardó los pedazos. Lo dio todo. El acto de romper para dar es sacrificio. El acto de guardar lo roto por miedo es avaricia. Ustedes deben elegir qué actitud tener. O se entregan a Dios completamente buscando la integridad, o se quedan guardando los pedazos de una vida vieja que ya no les sirve. Los espejos, en la tradición mística cristiana, también reflejan el alma. Santa Teresa de Ávila hablaba del alma como un diamante o un espejo claro
donde Dios se refleja. Si el pecado empaña ese espejo, Cristo no se ve. Pero si el espejo está roto, la imagen de Cristo queda irreconocible. Ustedes son cristíferos, portadores de Cristo. Su hogar debe reflejar eso. No permitan que un objeto material contradiga su verdad espiritual. Ahora quiero que me acompañen a la habitación más importante de la casa, al lugar donde se libra la batalla final por la familia, el dormitorio matrimonial. Si hay un lugar donde el demonio quiere poner su bandera, es allí, en el tálamo nupcial, porque el matrimonio es el icono visible del amor de Cristo por la Iglesia. Y es precisamente en las habitaciones donde encuentro la mayor cantidad de aberraciones espirituales disfrazadas de decoración. Miren, tengan mucho cuidado con los espejos en el dormitorio, especialmente si están rotos, manchados o si son antiguos y no saben de dónde vienen. El dormitorio es un santuario. Lo que sucede allí es sagrado. Pero si tú tienes un espejo roto frente a tu cama, o un espejo viejo que compraste en un mercado de pulgas y que perteneció a quién sabe qué casa llena de tragedias, estás invitando a terceros a tu intimidad. No me refiero a personas físicas, me refiero a influencias espirituales. He tenido casos de matrimonios que sufrían de pesadillas terribles, de parálisis del sueño, de una frialdad sexual absoluta, y cuando revisamos la habitación, tenían espejos antiguos, preciosos según el mundo, pero que veían cosas raras. Y peor aún, espejos que se habían roto en una mudanza y que pegaron con cinta adhesiva mientras tanto. Ese mientras tanto llevaba 3 años. Entiendan esto. La intimidad conyugal requiere vulnerabilidad. Cuando están en el dormitorio, están desprotegidos, física y espiritualmente. Un espejo roto en ese ambiente actúa como un ojo maligno permanente. Refleja la unión de los esposos de manera partida, de manera enferma. Simbólicamente, estás diciendo, nuestra unión está quebrada. Y el subconsciente, que no distingue entre realidad y símbolo tan fácilmente como la razón, absorbe ese mandato. Además, hay un principio de impregnación. Los objetos materiales pueden quedar impregnados de la historia que han presenciado. La Iglesia reconoce esto cuando bendice objetos o cuando, por el contrario, realiza exorcismos sobre lugares donde ocurrieron crímenes horrendos. La materia tiene memoria. Si tú tienes un espejo que fue testigo de violencia, de adulterio o que se rompió en un acto de rabia, ese objeto tiene una memoria de pecado. Y si lo mantienes en tu cuarto, esa memoria está gritando en el mundo espiritual, interfiriendo con la paz que Dios quiere darles. Y aquí quiero hacer una distinción teológica vital para que no me confundan con un maestro de Feng Shui o de Nueva Era, porque eso es idolatría y no tiene nada que ver con nuestra fe católica. El Feng Shui te dice que muevas el espejo para que fluya la energía o el chi. ¡Basura! Nosotros no movemos cosas para que fluya una energía impersonal. Nosotros ordenamos nuestra casa para que el señorío de Cristo sea visible y para cerrar puertas a los demonios, que son seres personales y malvados. La diferencia es abismal. El pagano le tiene miedo al objeto por el objeto mismo. El cristiano sabe que el objeto es una criatura, pero que puede ser utilizada por el enemigo si nosotros, con nuestra voluntad y dejadez, le damos permiso. El permiso es la clave. Tu espejo roto es un permiso firmado y sellado que dice, aquí no nos importa la integridad. Y el demonio entra con ese permiso. Por eso, cuando tiras el espejo,
No es un acto mágico, es un acto de autoridad. Estás revocando el permiso. Estás diciendo, en el nombre de Jesús, revoco todo derecho que el mal tenía sobre mi hogar a través de este desorden. Déjenme hablarles de los regalos malditos, porque esto suele ir de la mano con los espejos y adornos rotos. A veces, ese espejo roto o ese adorno feo y dañado te lo regaló alguien con quien tienes una historia complicada. Una ex suegra que te odiaba, una antigua pareja con la que pecaste, o una amiga envidiosa. Y tú lo guardas por educación o por el recuerdo, aunque esté roto. Ingenuos. Ese objeto es un vínculo de alma. Si la persona que te lo dio tenía malas intenciones, o si la relación fue de pecado, conservar ese objeto, y más si está roto, lo cual simboliza la corrupción de esa relación, es mantener un puente levadizo bajado para que el enemigo cruce cuando quiera. Tuve el caso de una joven, Mariana, que sufría de una depresión crónica. Tenía en su peinador un espejo de mano antiguo, con el mango quebrado, que le había regalado un exnovio que la maltrataba psicológicamente. Ella lo guardaba porque era bonito a pesar de estar roto. Cuando oramos por liberación y no pasaba nada, el Espíritu Santo me iluminó. Hay un ancla. Le pregunté por objetos de su pasado. Cuando mencionó el espejo, supe que era eso. Le dije, hija, ese espejo es el símbolo de tu maltrato. Mientras lo tengas y lo mires, sigues aceptando el maltrato como parte de tu identidad. Tuvimos que romperlo del todo, con cuidado y protección, y tirarlo lejos. Ese día, Mariana sintió que se le quitaba una tonelada de encima. La depresión empezó a ceder porque cerró la puerta física que mantenía abierta la herida emocional. Quiero preguntarles algo muy directo a los que están viendo esto, especialmente a los que sienten que en su casa hay ruidos, sombras o que los niños se despiertan llorando sin razón. ¿Tienen espejos rotos o vidrios quebrados en las habitaciones de sus hijos o en la suya? ¿Tienen juguetes rotos que parecen macabros y que sus hijos ya no usan, pero siguen ahí acumulando polvo? Si la respuesta es sí, es muy probable que esa sea la causa de la perturbación nocturna. El demonio de la pesadilla, que la tradición llama a veces íncubos o súcubos en casos graves, o simplemente demonios de opresión nocturna, se aprovecha de estos ambientes caóticos. La paz huye del desorden. Si tú quieres que tus hijos duerman en paz, su habitación debe ser un templo de limpieza, con imágenes sagradas íntegras, un buen crucifijo, una imagen de la Virgen bonita y completa, y sin basura. La limpieza física es el primer paso del exorcismo doméstico. No puedes pedirle a Dios que limpie espiritualmente tu casa si tú no estás dispuesto a limpiarla físicamente. Dios no va a barrer tu cuarto por ti. Esa es tu parte del pacto. A Dios rogando y con el mazo dando. El mazo, en este caso, es la escoba y la bolsa de basura. Hagamos una pausa activa aquí. Quiero saber cuántos de ustedes han sentido esa pesadez en el ambiente, esa sensación de que alguien los mira desde un rincón oscuro de la casa donde hay desorden. Si te ha pasado, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra liberación. No tengas vergüenza. Al escribirlo, estás sacando a la luz el problema, y el demonio odia la luz. Escribe liberación y declara que tu casa será libre de toda opresión oscura. Quiero leer sus testimonios, porque sé que no soy el único que ha visto esto. Somos una iglesia militante y nos apoyamos unos a otros con la verdad. Ahora, profundicemos en el cómo deshacerse de estas cosas.
porque mucha gente lo hace mal y termina peor. No se trata solo de tirar el espejo roto al contenedor y ya. Recuerden que somos seres espirituales. Si ese objeto ha estado en tu casa años, ha absorbido la atmósfera de tus pecados y peleas. Para deshacerte de él, debes hacerlo con intención sacra. Yo recomiendo lo siguiente. Toma el objeto roto con cuidado. Si es un espejo, no te mires en él mientras lo manipulas. No por superstición, sino para no conectar visualmente con la fragmentación en ese momento de autoridad. Di en voz alta: en el nombre de Jesús, corto todo vínculo que este objeto tenga con mi familia. Renuncio a todo espíritu de pobreza, de ruptura y de discordia que haya entrado a través de este desorden. Lo declaro basura y lo expulso de mi territorio. Y entonces lo tiras. Y después, muy importante, limpias el lugar donde estaba. Limpia con agua y jabón. Y si tienes agua bendita, rocía ese lugar diciendo: Señor, llena este vacío con tu Espíritu Santo. ¿Por qué es importante este ritual? Porque la naturaleza aborrece el vacío. Jesús nos advirtió en el Evangelio: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vaga buscando reposo, y si no lo encuentra, vuelve y ve la casa barrida y adornada pero vacía, y entonces trae 7 espíritus peores. No basta con quitar lo malo, el espejo roto. Hay que llenar el espacio con lo bueno, la gracia, una imagen sagrada, o simplemente la limpieza bendecida. Si quitas el espejo roto, pero sigues con el corazón lleno de rencor y la boca sucia de insultos, el demonio volverá y traerá un espejo más grande y más roto. La limpieza exterior debe ser un signo, un sacramento de la limpieza interior que estás buscando. No seas como los fariseos que limpiaban la copa por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Aquí buscamos la coherencia total. Casa limpia, alma limpia. Es increíble cómo nos aferramos a la basura. He visto hombres llorar por tener que tirar una colección de revistas viejas y rotas, o mujeres angustiadas por tirar una vajilla incompleta. Eso es una atadura espiritual. El apego a las cosas materiales dañadas es una falta de confianza en que Dios tiene algo nuevo y mejor para nosotros. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? ¿Cómo vas a conocer la cosa nueva que Dios quiere hacer en tu vida si tu casa está llena de cosas viejas y rotas? No hay espacio. Físicamente no hay espacio, y espiritualmente tampoco. Tienes las manos llenas de vidrios rotos, por eso no puedes recibir las bendiciones que Dios te quiere entregar. Suelta los vidrios. Te vas a cortar, te vas a desangrar si sigues apretando esos pedazos. Suéltalos. Deja que caigan, y abre las manos vacías y sanas al cielo para recibir la restauración. La teología de la Eucaristía también nos ilumina aquí. En la misa, el sacerdote rompe el pan. Pero esa fracción del pan es para la vida del mundo. Es el sacrificio de Cristo que se entrega. Es una ruptura redentora. Pero el espejo roto en tu casa es una ruptura destructora. Son opuestos. Cristo se parte para unirnos. El espejo se rompe para dividirnos. No puedes servir a 2 señores. No puedes tener en tu casa símbolos del antirreino y pretender que reine Cristo. Es una contradicción vital. Y el diablo vive en las contradicciones. Él se mete en la grieta entre lo que dices creer y lo que realmente haces y tienes. Cierren esa grieta hoy. Saquen la abominación de Jericó de sus tiendas. Y verán cómo la victoria vuelve a sus vidas, cómo la alegría regresa a la mesa,
y cómo el sueño vuelve a ser reparador. No es magia, es gracia actuando sobre la naturaleza ordenada. Llegamos al punto culminante de esta enseñanza, y necesito que agudicen sus sentidos espirituales, porque vamos a tocar la raíz más profunda del problema. Hasta ahora hemos hablado de espejos y objetos rotos, pero el verdadero cáncer que se esconde detrás de todo esto es la tibieza y el sincretismo en el que viven muchas familias católicas. A menudo, cuando visito casas para bendecirlas o para orar por liberación, encuentro un patrón perturbador. En la misma repisa donde está la Virgen de Guadalupe, hay un espejo roto, una herradura para la buena suerte, un ojo turco, un Buda panzón y un elefante con la trompa para arriba. Por el amor de Dios, ¿qué clase de ensalada espiritual es esta? Esto no es catolicismo. Esto es idolatría disfrazada de decoración. Y el espejo roto en medio de todo eso actúa como un amplificador de la confusión. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, como nos advierte San Pablo. No pueden pretender que la protección de la sangre de Cristo cubra su hogar si ustedes mismos están llenando su casa de amuletos paganos y objetos de muerte, como los vidrios quebrados. El espejo roto, en este contexto de mezcla religiosa, es la puerta de entrada perfecta para el espíritu de confusión. Babilonia significa confusión. Cuando tú tienes una mezcla de fe y superstición, de orden y caos, estás construyendo una pequeña Babilonia en tu sala. Y recuerden lo que dice el Apocalipsis. ¡Ha caído Babilonia la Grande! Todo lo que se construye sobre la confusión está destinado a derrumbarse. El demonio odia la definición, odia lo que es claro, lo que es sí, sí y no, no. Un espejo íntegro es claro, refleja la verdad. Un espejo roto es ambiguo, refleja múltiples versiones distorsionadas. Cuando tú toleras esa ambigüedad física en tu casa, estás entrenando a tu conciencia para tolerar la ambigüedad moral. Empiezas a justificar pecaditos, empiezas a decir mentiras blancas, empiezas a ser infiel solo con el pensamiento. ¿Ven la pendiente resbaladiza? Todo comienza con la tolerancia a lo imperfecto, a lo roto, a lo que no debería estar ahí. La batalla por la santidad de tu familia empieza por la santidad de tus ojos. ¿Qué estás obligando a ver a tu familia todos los días? La belleza es un atributo de Dios. Los teólogos medievales hablaban de los trascendentales del ser, verdad, bondad y belleza. Donde hay verdadera belleza, que no es lujo sino armonía y orden, allí está Dios. El diablo es la fealdad suprema. Por lo tanto, luchar por tener una casa ordenada, limpia, sin cosas rotas y sin objetos ocultistas, es una forma de guerra espiritual. Es decirle al diablo, tú eres feo y desordenado, y aquí no tienes lugar, porque esta casa refleja la belleza de Dios. Quiero que piensen en la teoría de las ventanas rotas. Los criminólogos descubrieron que si en un edificio se rompe una ventana y no se repara inmediatamente, pronto todas las demás ventanas serán rotas y el edificio será vandalizado y ocupado por delincuentes. El abandono llama al crimen. En la vida espiritual es idéntico. Si tú permites un espejo roto, un pecado venial habitual, una falta de respeto en el matrimonio, un objeto de maldición en la casa, y no lo reparas o eliminas de inmediato, estás enviando la señal de que el territorio está abandonado. Y los demonios son como ocupas, como invasores ilegales. Ven la ventana rota y dicen, aquí no hay dueño, o el dueño es débil, entremos.
y entran. Primero entra la pereza, luego la ira, luego la lujuria, luego la violencia. Y un día te despiertas y te preguntas, ¿en qué momento mi familia se destruyó? Se destruyó el día que dejaste esa primera ventana rota sin reparar. El día que decidiste convivir con la grieta en lugar de buscar la integridad. Hoy, en este preciso momento, tienes la oportunidad de detener esa invasión. Tienes la autoridad por tu bautismo de decir, ¡basta! Pero escúchenme bien, padres y madres de familia, porque la responsabilidad recae sobre sus hombros. Ustedes son los sacerdotes y sacerdotisas de su iglesia doméstica. Si ustedes no toman la iniciativa, nadie lo hará. No esperen a que sus hijos adolescentes limpien la casa. Ellos están en su propia lucha. Ustedes deben dar el ejemplo. Imaginen a Jesús entrando hoy por la puerta de su casa. ¿Lo sentarían en ese sofá desvencijado? ¿Le servirían agua en ese vaso despostillado? ¿Le harían mirarse en ese espejo que deforma su santo rostro? Si la respuesta les da vergüenza, entonces tienen trabajo que hacer, porque Jesús vive en su casa. Él es el huésped invisible en cada comida, en cada conversación. La falta de reverencia hacia su propia casa es una falta de reverencia hacia su presencia. Y no me digan que es materialismo preocuparse por las cosas. Al contrario, el verdadero materialista es el que acumula basura porque ama la materia por encima del espíritu. El cristiano es libre, usa las cosas para la gloria de Dios, y si algo no sirve o estorba, lo desecha sin apego. Esa libertad es la que el diablo teme. Teme a un hombre o una mujer que no está atado a sus posesiones viejas. Hagamos un ejercicio de visualización profética ahora mismo. Quiero que cierres los ojos un segundo, si no estás conduciendo, e imagines tu casa totalmente limpia, luminosa. Imagina que ya no está ese espejo roto, que ya no están esos muebles inservibles, que ya sacaste todas las bolsas de basura física y espiritual. Imagina cómo entra la luz del sol y rebota en paredes limpias, en espejos claros. Siente la paz. Siente cómo el aire es ligero. Esa paz es posible. Esa paz es la voluntad de Dios para ti. No es una utopía. Está al alcance de una decisión. Pero tienes que ser valiente. Tienes que ser violento en el buen sentido del Evangelio. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que violentar tu pereza, violentar tu apego sentimental, violentar tu miedo. ¿A qué dirán si tiro esto? ¿Qué te importa lo que digan? Te estás jugando la salvación y la armonía de tu hogar. Agarra esas bolsas negras de basura como si fueran las armas de San Miguel Arcángel y empieza a limpiar tu territorio. Cada objeto roto que tiras es un demonio menos que tiene derecho a molestarte. Cada rincón que ordenas es un altar que levantas para el Señor. Antes de cerrar este bloque y pasar a la bendición final, necesito pedirles un favor evangelizador. Hay miles, millones de personas ahí fuera, tal vez tus propios hermanos, primos o vecinos, que están viviendo en un infierno doméstico y no saben por qué. Tienen sus casas llenas de espejos rotos, de amuletos y de suciedad, y se preguntan por qué Dios no los escucha. Este video puede ser la luz que necesitan para despertar. Por eso te pido, como una obra de misericordia, que compartas este video ahora mismo en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook. No te quedes con la medicina solo para ti. Sé un apóstol del orden y la liberación. Si logramos que una sola familia tire sus espejos rotos y consagre su hogar a Dios hoy, habrá valido la pena todo este esfuerzo.
Escribe en los comentarios desde qué país vas a iniciar esta revolución de limpieza espiritual, para que veamos cómo el mapa del mundo se enciende con hogares restaurados. Pon el nombre de tu país y al lado, Tierra de Dios. México, Tierra de Dios. Colombia, Tierra de Dios. Estados Unidos, Tierra de Dios. España, Tierra de Dios. Reclamen su geografía. Y una advertencia final antes de concluir. Cuando empieces a limpiar, es muy probable que sientas resistencia. De repente te sentirás muy cansado, o te dolerá la cabeza, o sonará el teléfono para distraerte, o se armará una discusión de la nada. ¡Alégrate! Esa resistencia es la señal inequívoca de que estás haciendo daño al reino de las tinieblas. Si el perro no ladra, es que no hay nadie. Pero si los perros del infierno empiezan a ladrar y a poner obstáculos mientras intentas tirar ese espejo, es porque estás tocando un punto neurálgico. No te detengas. Reza el credo. Reza a San Miguel. Echa agua bendita y sigue adelante. Tira la basura. Rompe las ataduras. No tengas piedad con el desorden, porque el desorden no ha tenido piedad con tu familia. Es hora de recuperar lo que el diablo te robó. Es hora de que tu casa vuelva a ser un Betania, un lugar donde Jesús quiera ir a descansar y a estar con sus amigos, y no una cueva de ladrones donde se roba la paz y la alegría. La decisión es tuya. O sigues viviendo entre escombros y quejas, o te levantas hoy como un guerrero de la luz y construyes un hogar digno del Rey de Reyes. Querida familia, hemos recorrido un camino duro pero necesario, y ahora, al terminar este video, te quedarás a solas con tu conciencia y con la realidad de tu hogar. Mira a tu alrededor en este preciso instante. ¿Qué ves? ¿Ves el reflejo del reino de Dios o ves las huellas del enemigo en el abandono y la ruptura? No te permitas dormir una noche más bajo el techo de la desidia. Recuerda que la vida es un suspiro, una neblina que se desvanece al amanecer, y no sabemos ni el día ni la hora en que el verdadero dueño de la casa vendrá a pedir cuentas de nuestra administración. Sería trágico, verdaderamente trágico y doloroso, que el Señor llegara esta misma noche y no encontrara un lugar limpio y digno donde posar su cabeza en tu hogar, porque todo el espacio está ocupado por lo roto, lo viejo y lo que no le honra. Haz el espacio hoy, rompe los espejos que distorsionan tu verdad, tira los objetos que te atan al dolor y consagra cada rincón de tu vivienda a la Sagrada Familia de Nazaret, para que donde abundó el desorden, sobreabunde la gracia. Si esta palabra ha sacudido tu espíritu y sientes el fuego de la verdad ardiendo en tu pecho, no dejes que esa llama se apague con la rutina. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones, porque la batalla espiritual es diaria y necesitas estar armado y alerta con cada nueva enseñanza que traeremos. No te pierdas la próxima bendición por un descuido. Y por caridad cristiana, te ruego que compartas este video en todas tus redes. Hay un matrimonio a punto de romperse, una familia ahogada en la tristeza que podría salvarse hoy mismo si tan solo escuchara este mensaje. Sé tú el instrumento de ese milagro. Sé tú la luz en su oscuridad. Que la paz del orden divino descienda poderosamente sobre tu casa. Que San Miguel Arcángel custodie tu puerta con su espada de fuego. Y que la Santísima Virgen María te enseñe a hacer de tu hogar un pedacito de cielo en la tierra. Hasta la próxima batalla, y que Dios los bendiga abundantemente.